cada creyente, cada uno de nosotros tenemos la tarea de fortalecer la iglesia. Me pareció muy bonito lo que el hermano Alex estaba mencionando. De la iglesia, hermano, hay que hablar bien. Amén, de la iglesia hay que hablar bien. La iglesia no somos perfectos, porque no lo somos, pero sí hemos ganado mucho terreno y creo que hemos avanzado sustancialmente. Y la iglesia en Bello Horizonte es una iglesia bendecida, bendecida por el Señor. Que tengamos nuestros baches como lo tiene la Central, la tiene Aures, el Diamante tiene sus situaciones, toda iglesia, toda congregación tiene sus situaciones, pero esta es una iglesia preciosa y bendecida por el Señor. Amén o no, hermanos. Juan 14, 27. 14, 27. Estamos, hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le damos gloria al Señor, hermanos. Bueno, está bien. Hermano, sí, me acuerda el hermano, tenemos allí un momentico para que oremos en este momento por los hermanos que están quebrantados de salud. Oremos por la familia de la hermana Omaira Calle, familia del hermano Andrés Guerra, que su abuelita falleció esta mañana. Entonces vamos a orar, hermanos, para que el Señor sustente y fortalezca a esta familia con su gracia, su poder. La hermana me llamó en el primer momento cuando la mamá expiró. Entonces ahí estuve hablando con ella unas palabras y yo le dije, en la escuela dominical vamos a orar. Y me dijo, dígale a los hermanos que estoy muy agradecida con ellos por la oración que me han hecho y la oración que seguirán haciendo en este proceso de duelo. Así que vamos a orar por nuestra hermana Omaira, hermano Andrés Guerra y demás. Padre soberano, invocamos tu poderoso nombre, Señor, en esta mañana. Usted es el que sustenta, el que llena, el que da, el que bendice, el que da alegría a nuestro corazón y fortaleza a nuestro ser. Nuestra hermana Omaira, nuestro hermano Andrés y familia, Señor, tienen en su corazón dolor, tienen tristeza, Señor, y no es por demás. Han perdido un ser valioso, un ser querido, Señor. Y nosotros como iglesia, Señor, acompañamos desde nuestra oración, desde nuestro ruego a nuestros hermanos, Señor, para que la fortaleza divina, la fortaleza tuya, Señor, que es eficaz en cada vida, en cada corazón, esté haciendo la poderosa obra en nuestros hermanos para gloria de su nombre. Pedimos que la palabra tuya también en esta mañana corra con poder y sea glorificada para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. Creo que el texto, bueno, como es muy conocido, suficientemente conocido por los lectores de la palabra, el Señor expresa: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y luego expresa: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo creo que el haber llegado al Señor ha marcado nuestra vida de una manera poderosa. Creo que nosotros sentimos que la vida nuestra ha sido muy bendecida por el Señor. Estar con el Señor es una gran bendición. Creo, si no me equivoco, es la más grande bendición que un ser humano pueda tener en la tierra. Creo que no me equivoco al decirlo. ¿Para cuántos ha sido una gran bendición estar en el Señor, estar en la iglesia? Y eso nos ha llenado también de lo que el texto anuncia: la paz de Dios. Yo no sé realmente cuántos tengan paz, porque una cosa es la palabra como tal y otra cosa es sentir paz en el corazón, en la vida, en el hogar. De pronto
como no es el tema, de pronto en otra ocasión tocaremos de eso, como dice Tesalonicenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oiga, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones hasta el día de su venida. Entonces, creo que esa parte de pasos doy, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. Nosotros hemos tomado, creo, la mejor y más grande decisión de la vida, y que somos muy bendecidos y victoriosos en el Señor, y que en el Señor somos más que vencedores. Ahora, que debemos de estar tranquilos en Él y tener paz, eso lo da solamente Dios. La gente busca la tranquilidad, y de hecho creo que las medicinas que están siendo consumidas ahora por cuestión del estrés, de la enfermedad mental, de tantas cosas, de las preocupaciones, para el insomnio, para tal cosa, creo que es la medicina que más se vende ahora. La medicina que más se vende ahora para que el ser humano tenga tranquilidad. Bueno, aquí damos la medicina gratis. ¿Sí o no? Aquí la damos gratis en Cristo, siempre y cuando usted sepa vivir como dice el Señor. Yo quiero referirme a esta parte del texto. No se turbe vuestro corazón, y ese puntico, ni tenga miedo. Entonces el tema es: no tengas miedo. Creo que a nosotros nos impulsó estar en Cristo, venir a Cristo, venir al Evangelio, una cantidad de cosas que pasaban en nuestra vida, una cantidad enorme. Si yo le pregunto a cada uno, a Robinson, a Alex, a Freddy, al hermano Guillermo, a usted, ¿qué lo impulsó? ¿Qué lo motivó a llegar a la iglesia? Y cada uno en particular tiene seguramente una razón. Y cada uno de nosotros tendríamos una razón para exponerla y decir: vea, esto fue lo que me llevó a buscar al Señor. Y creo que la conclusión de todo sería decir que no estábamos bien, que en nuestra vida las cosas no marchaban bien, que estábamos hundidos, perdidos en la miseria, que habían en nosotros prácticas que nos estaban conduciendo a la muerte. Y eso entonces nos llevó a escuchar a alguien cuando nos hablara, o cuando nos hablaba del Evangelio. Eso entonces nos impulsó y nos llevó a buscar al Señor. Creo que esas serían como las definiciones que hemos escuchado. Ahora, nosotros, hermano, debemos de usar de eso que el Señor nos ha dado. El título de ser creyentes, de ser hijos de Dios, de pertenecer a la iglesia de su nombre. Gracias por el amén, hermano. Dios lo bendiga. A pertenecer a la iglesia de su nombre. Hermano, dígame, amencito. A pertenecer a la iglesia de su nombre. Vea, les invito para que vean el partido de hoy, a ver si esa gente cuando juega ¿quién es? Medellín y Santa Fe se quedan callados como ustedes y yo en esta magna reunión, porque esto es magno, esto es magno, esto es de peso. Aquí no entra sino gente de peso, de altura. ¿Cuánto pagan por una boleta? ¿Cómo estará la boleta más altica? Creo puede pasar de 3 millones de pesos. Y yo no creo que aquí en esta mañana alguien haya ofrendado 3 millones de pesos. ¿Sí o no? Oiga, me voy a apartar un poquito del tema. Nosotros a veces como que nos vamos. En el sentido, nos vamos en cuestión de no pensar, de no valorar, de no tener como altura en esto que hacemos. No. Y créame, hermano, yo siempre trato de ser lo más respetuoso que sea con el Señor cuando voy a hacer el culto, cuando voy a predicar.
porque sé que estoy haciéndolo para el ser más grande. Seguro que sí, hermano. Y más maravilloso y más excelso, que es el Señor, que es el Señor de la gloria. Entonces, volvamos a aterrizar a donde íbamos, porque creo que la vida nuestra ha sido muy bendecida, demasiado. Estar en la iglesia, estar en el Señor, tener el conocimiento de este glorioso evangelio. Aló, hermano, glorioso evangelio. Creo que eso nos debe de llenar a nosotros de gozo, de alegría. Saber que pertenecemos, como dice el texto, a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A Dios sea la gloria. Entonces eso nos da el registro de que somos muy, muy bendecidos en el Señor. Que tengamos necesidades, problemas, tal cosa, eso es parte de la vida. Pero que somos un pueblo bendecido. Que somos un pueblo bendecido, que lleva su nombre. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios, hermano. Oiga, me regala un aplauso para Él. Aleluya. Entonces, todo ese cúmulo de bendición que tenemos en Cristo, creo que a nosotros nos debe de acompañar una tranquilidad y una paz que solamente la da Dios, que solamente la da el Señor. Nuestra vida, nuestro comportamiento y acciones no deben ser similares a las del mundo, tampoco nuestras reacciones. No podemos reaccionar igual que la gente de la vida secular. Nosotros no podemos actuar como ellos actúan en la vida. El Señor lo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aló, hermano. Entonces, ¿qué entiende usted cuando Jesús dice: no somos del mundo? Usted y yo, aunque militamos según la carne, no vivimos conforme a la carne. Y eso nos da una altura importante para saber lo que ahora somos en Cristo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la pregunta mía: ¿por qué no tener miedo? ¿Por qué no tener miedo? Porque nosotros ahora en Cristo, ahora en el Señor, ahora en la iglesia, tenemos todas las bendiciones y todas las promesas de Dios. Son para nuestra heredad y para nuestra vida. A Dios sea la gloria. Yo creo que el creyente tiene que sentirse, debe de hacerlo, sentirse satisfecho. Estoy en Cristo, soy de la iglesia, soy de Dios, tengo una ciudadanía honorable. A Dios sea la gloria. Tengo un Dios, al único. A su nombre la gloria, hermano. Entonces, ¿a qué temerle? ¿A qué tener miedo? Porque estando con Dios, estando con Él, estamos completamente seguros. Estamos completamente seguros. De hecho, entonces la Escritura dice: Jehová va delante de ti. Dios va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Entonces, la seguridad nuestra, la fe nuestra, es que Dios va adelante. Y créalo que sí va adelante. Que usted no lo ve, yo tampoco lo veo. Pero sí, en más de 40 años que he caminado con Él, nunca ha ido atrás. Siempre Él ha ido adelante. Y por eso estamos donde estamos. A su nombre la gloria, hermano. Al nombre de Jesús la gloria. Pablo, o el escritor a los hebreos, lo refiere tanto como esto: ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que nuestra vida ha sido completamente bendecida. Completamente bendecida. Tenemos de parte de Dios, hermano, una cobertura, un poder que nos acompaña, una gracia, una unción. Alabanzas al Señor. Que eso nos da como resultado no tener miedo. Ustedes han oído del Pentágono. Pentágono de los Estados Unidos es donde se maneja todo el arsenal, la información, todo lo que tiene que ver con el cuidado mundial de todas las naciones. ¿De qué? ¿Eso cómo estará de blindado, hermano? ¿Cómo estará de cuidado? ¿Cómo estará? A alguien le preguntaba, a alguien que trabaja allá y ahorita en estas guerras pues que han habido, le preguntaban después del ataque que Estados Unidos hizo a Irak, le preguntaron, oiga, y usted como trabajador del Pentágono, ¿usted no siente miedo? Usted no sale de la casa como comiéndose las uñas, como tembloroso, como con los ojos borotados de susto para meterse allá. Y él dijo, no, nosotros sabemos qué es lo que nos cuida, qué es lo que nos guarda, qué es lo que está por encima. Nosotros sabemos que hay una cobertura que es imposible de describir y no es para nosotros, no tenemos la libertad de decir qué es lo que hay que detiene, cuánto es el arsenal que cubre, cuánto es la reacción que hay, si hay un misil tal cosa. Entonces nosotros entramos a trabajar al Pentágono seguros. Y entonces estaba escuchando yo eso, si así fuera la iglesia, si la iglesia pensara que cuando dice el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿a qué temer? ¿A qué temer? Pablo el apóstol, hablando de eso, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre gloria. Pablo dice: estoy seguro, porque sabía Pablo a quién había creído y bajo qué cobertura estaba. Entonces era de no tener miedo. El salmista David expresa y dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Se sentiría desprotegido David? ¿Se sentiría, hermano, agarrado y cogido por el enemigo? No, David estaba seguro. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Al Señor sea la gloria. Pues de hecho manifestaba y decía: no temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Expresa más: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Esa es la seguridad que estos hombres tenían en Dios. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. No temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? Entonces, ellos tenían, hermano, esa confianza, que haberle entregado a Dios la vida, que estar al lado del Señor, para ellos les ofrecía seguridad completa. De hecho, el apóstol lo dice, que con Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces, ¿por qué tanto miedo? Entonces, ¿por qué tanto temor a aquellas cosas? Si es al mismo presente, si es al mismo futuro, si es la preocupación. A mí me llamó una hermana esta semana, no de aquí, pero de otro lado, y me dijo: hermano, calme mis nervios. Yo: calme mis nervios. ¿Y a qué se debe eso? Yo: no, es que el conflicto que hay con Israel y Hamás, con Israel, Irán, Estados Unidos, eso me tiene, hermano, que no duermo. Y yo le dije: ve, qué raro. Tan raro, porque después del conflicto yo duermo más que antes. Porque es que entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está en quien hemos depositado nuestra confianza y nuestra seguridad? Si no es en Él. Y yo le dije: de todas maneras, revise, hermana, su estructura espiritual. Por favor, revísela. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si usted ama a Dios, Dios responde por usted. ¿Usted cree que por qué una mujer se casa con un varón? Porque ella confía que ese varón va a responder por ella. Por eso el que se novia y se casa debe trabajar, debe ocuparse. Eso de piquitos y visiticas y cositas, eso no caja. A mí no me da. Hay que escamellar, hay que trabajar, porque una mujer se quiere ir de la casa, pero con un hombre responsable. Oiga, ¿yo por qué agarré por ahí? ¿Qué espíritu por ahí se me atravesó, hermano? Oh, es que es la verdad. Entonces nosotros creímos en el Señor porque Él respondía por nosotros. ¿Sí o no? Porque nosotros no éramos capaces, absolutamente éramos incapaces de todo. Y le entregamos al Señor la seguridad de nuestra alma, de nuestra vida y de todo nuestro ser. Al nombre de Jesús la gloria. Entonces, por eso dice: ni tengas miedo. El miedo nos hace perder grandes oportunidades. Seguro, hermano. Si de pronto aquí nos pusiéramos a nombrar hermanos que han perdido negocios, oportunidades, bendiciones, momentos importantes de la vida, de pronto no fue por otra cosa. Hay muchos que dicen: me dio miedo. Me dio miedo esa inversión, me dio miedo de tal cosa, me dio miedo hacerlo, me dio miedo a tal cosa. Había un negocio con unos hermanos de una mina allá en Segovia. Entonces, en el registro decía que la mina había dejado de producir hacía por ahí más de 8 meses. La mina aquella tenía un valor de más o menos 6,000 millones de pesos. Entonces los hermanos que iban a comprar la mina, uno decía: hombre, no nos metamos a eso, hace 8 meses no produce nada. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a sacar la plata que invertimos y las ganancias, lo que necesitamos, los trabajadores, tal cosa, ¿no? Y otros decían: no, hagámosle, hombre, que bueno, con nosotros está la bendición del Señor, Dios nos puede bendecir. Ellos dicen que más o menos nos faltan por ahí como 2 o 4 meses de avance en la mina para alcanzar de pronto la productividad. Hagámosle. Y como eran 4 los negociantes, entonces 3 decían que no, y el que decía que sí, pues perdió. Dijo: no hacemos el negocio, listo, no hay negocio, esto se dañó, esto se quebró, porque tal cosa. Bueno, eso dijeron lo que quisieron ahí. Y resulta que a los dos meses, avanzando en el trabajo, los que no pudieron vender la mina,
encontraron una, si se llama huaca o no sé qué, o lugar o un nido que se llama, una veta, más, quién sabe tanto de minería por acá, más. Una veta. Y esa veta les produjo más de 30,000 millones de pesos. Entonces el otro, el que sí quería hacer el negocio, el que veía con los ojos de la fe y creyendo en Dios y creyendo en los reportes, entonces les dijo a los otros: vean, perdimos la gran oportunidad de la vida porque ustedes no tienen pantalones, porque les da miedo, que les da miedo, les dio miedo y se nos fue la oportunidad de la vida. Creo que aquí por miedo se nos han ido muchas oportunidades y a muchos. No, yo no entro a estudiar porque es que mi mamá ni aprendió a leer y mi abuelita menos. Y como venimos, dicen algunos, venimos de familia de burros. Entonces, ¿yo qué me voy a meter a eso? Y por el temor mucha gente no ha estudiado. Por miedo a no ser capaz, por temor a no es que las matemáticas no matan a nadie. El inglés no mata a nadie. Entonces a veces esos miedos ¿sabe a dónde nos mandan? A vender agua a los semáforos. Allá no hay políglotas vendiendo agua en los semáforos. Hay gente allá con frustraciones porque les dio miedo y temor estudiar. Se han perdido negocios. El miedo, mire, puede limitar nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo y nuestro bienestar, afectando nuestra salud física y la mental por físico miedo. El miedo nos carga de ansiedad, de estrés, nos irrita, nos dificulta, nos coarta el pensamiento, nos llena de pensamientos negativos, de baja autoestima, nos da sensaciones de inseguridad y falta de confianza. Bueno, a un hermano se le presentó una oportunidad. Él era bien feo. Lo único que tenía era fe. Feo. Y una muchacha, hermano, de la iglesia se enamoró de él. Era una muchacha adinerada, bonita, servidora del Señor. Y él era ahí, pues, más o menos ahí. Pero no sé, la hermana como que le vio. Yo no sé si es que lo vio por dentro, pero se enamoró de él. Y a ese muchacho de un momento a otro se desapareció de la iglesia. ¡Pah! Se fue. Entonces nadie sabía, el pastor tampoco. Hermanos, ¿qué se hizo el hermano Juliano? No sabemos dónde está, no sabemos. No se reportó, no reportó su ida, no sé para dónde se fue. Y entonces, después de averiguar en algún tiempo, él se fue porque tenía miedo de casarse con esa muchacha. Yo no. Miedo de casar. Entonces después el pastor lo abordó y dijo: no, me dio miedo. Yo, pero ¿por qué miedo? Dijo el pastor. ¿Por qué miedo? Esa posiblemente era tu bendición. Esa era la bendición que Dios había puesto a tu lado. ¿Quién sabe para qué cosas? Porque el hermanito, aunque feito y todo y tal cosa, predicaba muy bueno. Y el pastor dijo: hasta yo lo tenía en cuenta para una obra. Pero el miedo no solamente le hizo perder la oportunidad de casarse con la hermana, sino que le hizo perder la oportunidad del ministerio y le hizo perder oportunidades grandes que le iban a venir en la vida. A veces solamente porque la mente, el corazón se llena de cosas negativas y nos vence. El miedo te impide triunfar, te obstaculiza el crecimiento y el avance espiritual y neutraliza la visión. Neutraliza la visión. Vea, muchachos, los que aspiran a obra, una cosa es estar aquí parado en medio de 250, 40 personas, y otra cosa es irse a una vereda donde no hay nadie.
¿Sí o no? Había un muchacho por acá cerca de una iglesia, que una visión. Entonces le dijo al pastor, le dijo: pastor, usted no me piensa sacar a la obra. Que no ha visto como a mí me va de bien, como predico, como tal cosa. Entonces el pastor le dijo: si usted quiere darle a la obra, yo lo mando. Yo lo mando, no hay problema. Mandó ahí la carta de todo eso. Lo pusieron como postulado al ministerio y al tiempo lo llamaron. Y se lo llevaron para un lugar parecido a donde está Jader, donde no entra sino la señal de la Santa Cruz. Y entonces cuando llegaron allá a posesionarlo, en esa di que pasaba una escalera, un bus escalera, y se descuidaron los oficiales y ¡prum! Se montó a la escalera y se vino para Medellín. Y lo llamaron: ¿y usted qué? ¿Dónde está? ¿Que estamos aquí? No, yo ya voy para Medellín, yo ya no me quedo. Porque el miedo hace perder el llamado y hace perder el avance. Si uno aquí no viene creyendo que es Dios el que mueve esto, el que prospera esto, el que le da crecimiento a eso, empaque y vámonos. Pero esto se mueve por el Señor. Créame, Dios. Y a uno sí que le toca, hermano, para no dejarse vencer del temor, creer que Dios es capaz de mover toda esta gente, que Dios es capaz de trabajar en usted, de moverlo a usted, porque no es uno, no es la persona, es Dios. Al Señor la gloria. Mire lo que pasó en el huerto. El Señor llamó a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Dónde están? Y respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuánto creyente hoy está escondido? Porque, hermano, vea, Dios estaba buscando a Adán porque Adán tenía una falla. Había en él una falla grave. Y seguramente que Dios no lo estaba buscando para matarlo. Dios le pidió razón a ver a Adán qué decía, a ver de qué hablaba. Si Adán, hermano, cuando Dios lo llamó, no se hubiera escondido, sino que de rodillas le hubiera pedido clemencia y misericordia, y le hubiera dicho: Señor, aquí estoy, pero estoy de rodillas porque tú eres el gran Señor, porque tú eres el honorable, el que tiene misericordia y perdona. ¿No ve que hay gente, hermano, que en vez de enfrentar o de buscar en Dios su misericordia, más bien se esconden y se dejan de congregar? Aló, hermano. Y dejan de asistir y dejan de tal cosa, porque el miedo hace perder grandes bendiciones, hace perder la relación con Dios. Entonces, mire, el miedo cega la mente de las personas, la cierra, para que no enfrenten el fracaso y para que busquen ayuda, para que busquen una salida. Cuando está allí estampado en Deuteronomios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo. Amén, hermano. No te dejará ni te desamparará. Esas eran las palabras de Moisés cuando se iban a enfrentar con los enemigos. Entonces mucha gente tenía temor, tenía miedo. No, nosotros no somos capaces, nosotros no podemos. Esos son gigantes, es gente de guerra, son personas que están constantemente en la batalla. Nosotros no podemos. Entonces Moisés les dice: nada, esfuércense y cobren ánimo y no teman. Jehová vuestro Dios va delante de ustedes. Y yo quiero decirle a esta iglesia, hermano, si Dios no moviera aquí su mano, en nada estaríamos. Nada hubiésemos logrado. Nada hubiésemos logrado. Porque el miedo, cuando uno tiene miedo, eso lo vuelve a uno hasta desconfiado. Lo hace dudar del poder de Dios y de lo que tenemos en el Señor.
un hermano me pidió un favor. Y entonces yo le dije, ¿qué favor necesita? Me dijo, el favor que le pido es, usted no conoce un gota a gota. Y le dije, ¿para qué necesita un gota a gota usted? Yo, no, es que necesito como 10 millones. Y entonces tengo una casita y yo creo que por ese lado, teniendo mi casita, entonces presto plata y me salgo del problema. Y entonces yo le dije, oiga, ¿hace cuánto usted es cristiano? Oh, a mí me bautizó Márquez. Sí. Y me dijo, sí, yo me congregué en la iglesia Jular. Y le dije, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron esos hombres? ¿Qué fe tienes? Si tú hablas con Dios, yo le dije, usted habla con Dios, créame que Dios no lo va a conducir por ese camino. Porque eso te va a robar la paz, te va a robar la tranquilidad, te va a quitar la casa y te va a robar la familia también. Así que hable con Dios, hable con el Señor y dígale al Señor que lo ayude. Porque para eso estamos en la iglesia, porque Él es nuestra ayuda y la salida en el momento de dificultad. Así que no busque nada en ese lugar, confíe en Dios, vaya, ore, saque un tiempo de ayuno, 2 o 3 días y hable con Dios. Mejor dicho, a ese casi que no le quedó pelo alguno. Y no estoy hablando ni de Mauricio, ni de Giovanni, estoy hablando de ellos. Entonces él hizo eso. Se fue a ayunar, se fue a orar, se fue a buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, ya, cosas extraordinarias que pasan. Él dice que hacía yo no sé cuántos años no sabía de la mamá, ni de la familia. Es más, no sabía que la mamá se había muerto. Ni eso sabía. Porque claro, él en su mundo enredado en su pecado, pues tal cosa. Entonces no sé, se contactó con la mamá y con la tía, se contactó con ella. Entonces viajó él a Barranquilla, no sé dónde. Y bueno, fue a visitar a la tía y la tía le contó la historia de la mamá muerta, no sé qué tal cosa. Y cuando él ya se iba a venir después de una semana, entonces la tía dijo, acompáñame a hacer unas vueltecitas. Y salieron y se metieron a un banco, Bancolombia. Entonces la señora hizo las vueltas, tal cosa, sacó un cheque y se lo entregó a él. Y le dijo, vea, esto es lo que su mamá le dejó antes de morirse. Me encargó que le entregara a usted este dinero. 100 millones de pesos. Confiar en Dios. Pues están orando y que aparezca la mamá hoy. Hermano, confiar en Dios, esperar en su misericordia, es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Y no dejarse uno llevar por el susto, por el temor o por el miedo. No se deje llevar por eso. Confíe que el Señor hace. ¿Amén o no? Porque el miedo, hermano, hace ver hasta enemigos invisibles. Y los hace ver. Los hace aparecer. El Señor dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, escuche esto, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y yo estaba pensando, ¿por qué Moisés tuvo miedo de mirar a Dios? No hablemos de otros textos y de otras cosas, porque yo sé que usted sabe mucha Biblia, yo sé algunas cositas. Porque la Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Pero este texto está mucho antes que el que usted puede citar. Entonces dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que
aún el miedo nos lleva o nos arrastra inclusive a dejar pasar oportunidades grandes, grandes, muy grandes de la vida. Y le dio miedo a Moisés de mirar a Dios. Eso hubiera cambiado la historia y el futuro completo de Moisés. Poder mirar a Dios, poder ver a Dios, y más bien se cubre su rostro. ¿Cuánta gente aquí Dios ha querido usarla y les da miedo? Les da físico miedo. Pasa lo de Moisés, más bien se cubren el rostro porque tienen miedo de mirar la grandeza, la supremacía, la excelencia, de donde emana todo poder y señorío. Alabanzas al Señor. Y más bien el miedo los hace ir a otro lugar, porque el miedo nos lleva y nos arrastra a eso. Entonces dice: no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Nosotros sabemos, yo estoy seguro. Cuando yo salí al ministerio, la iglesia era muy grande, muy grande. Creo que allá en ese entonces, que era mucha gente, había más de 600 personas. Hágale usted 40 años. Ahora es una iglesia de 1400 más. Entonces yo pensaba, porque allá, hermanos, predicaban y la gente venía por bultos al altar. Predicaba uno y venían 10, 20, 50, tantos. Y eso era un movimiento importante. Y yo dije: mijo, no, eso es muy bueno, predicar muy bien. Pasa la gente así. Entonces yo tenía en la mente que uno llegaba a cualquier parte y que la gente era así. Cuando nos aterrizaron al retiro, hermano, no había nadie. Eso no nos recibió nadie. Eso nos metieron a un saloncito, mi esposa y yo, y nos dijeron: vea, este es el arriendo del primer mes. Y yo esperando es que para la comida, porque teníamos a Laura y teníamos ya a Isaac. Y sabes que uno de chiquito siempre come. Y hermano, y entonces yo, bueno, ¿y cómo vamos a vivir? Dijo el pastor: por la fe. Por la fe. Aquí está para el arriendo, defiéndase como pueda. Defiéndase como pueda. Entonces yo dije: no, me voy a predicar al parque, voy a predicar para que la gente llegue. Llegue. Bueno, predicamos por todo lado. Claro que, gracias a Dios, me llovían los huevos, me llovía el tomate, las papas podridas en el parque cuando predicábamos. Y era un año completo, predicando, yendo, viniendo allí y allá, en toda parte. Y no se convertía nadie. Ni siquiera alguien preguntaba: ¿para qué sirve eso? Lo único que me pasó, contando pues, pero como extraordinario pues, era que una vez un paciente me iba a machetear en el parque. Se vino desde una cantina con ese machete boleándolo, y yo pico ese pastor, yo pico ese degenerado que no sé qué. Entonces llegó cerquitica como 3 metros, cuando se levantó otro que estaba para una silla y sacó una rula, mijo, y dijo: lo que es con el pastor es conmigo. Y yo: menos mal, porque salir corriendo no queda. Y yo solo, hermano, solo en el parque con un megáfono. Solo. Eso sí, ese día me llovieron tomate, huevos, papas podridas, de todo. Pero yo creía que eso era como predicar aquí, como predicar en cualquier parte. Nada, hermano. Eso hubo que meterle el alma. Yo sentía mucho temor, mucho miedo, en el sentido de que yo decía: esto no es para mí. Yo no le decía a Flor, porque Flor estaba más débil que yo todavía.
Ella todos los días me decía que nos fuéramos, que entregáramos, ¿sí o no, mami? Que entregáramos, que eso no era para nosotros. Todos los días, ¿cuándo va a entregar? ¿Cuándo va a ir? ¿Cuándo va a hacer cosas? Vámonos de aquí, esto no prospera. Hasta que un día, hermano, el Señor de verdad me dio la fuerza y yo pensé, yo dije, si Dios me trajo aquí, tiene que ser por algo. Porque si algo he conocido yo en Dios, es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Yo no creo que Dios se equivocó. Me hizo dejar el trabajo, dejar mi ciudad, dejar mi departamento, dejar todo, para yo venirme acá. Y yo le decía, ¿acaso me engañaste? Me engañaste, Señor, y me trajiste acá a morir de hambre con mis hijos y mi esposa y a salir de aquí derrotados. Porque hasta el cura nos decía, me da un pesar. El cura me decía, me da un pesar de usted, pastor. Hasta la dueña de la casa, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, ay, pastora, yo cada que usted hace culto me da un dolor, me da un pesar, que yo le voy a comprar una virgencita así y la pone en el altar y verá que eso se le llena. Se llamaba doña Ovidia. Porque es que veían, hermano, la soledad, veían todo a contra nuestra. Pero yo le decía, Señor, yo creo que tarde o temprano usted hace algo. Que tarde o temprano usted se glorifica. Porque usted es el Señor. Y usted me dijo que lo dejara todo para seguirlo. Y yo lo he dejado todo. Vea, la gente ahora lo ve a uno y que con un saquito, con una corbatica bonita y con un carro, y rajan por toda parte. El carro que tiene el pastor, mira tal cosa. Usted no sabe de dónde vengo. Usted no sabe de dónde vengo, hermano. Berardito y Merceditas conocen parte de la historia. No saben cuántas montañas, a cuántos peligros. Nosotros íbamos por los caminos y nos parábamos encima de los muertos cuando veníamos de las veredas de predicar el evangelio. Entonces la gente lo ve a uno ya viejo y canoso y dice, tal cosa. Antes de hablar, pregunte de dónde venimos. ¿Cuál es la historia? Pero eso es para resaltar que el Dios que tenemos no nos falla. Que aunque haya momentos, yo dije, no, me dejé llenar, me dejé como llenar el corazón también de duda. Hasta que dije, yo entrego esto no es para mí. Yo me vine a entregar. Y lo he dicho varias veces. Pero viniendo por Las Palmas, la señora que venía al ladito me vio llorar y me dijo, Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Señor? Yo, algo que a usted no le interese mucho. Pues diplomático. Algo que a usted no le interese mucho. Bueno, y venía llorando, diciéndole al Señor, quebrantado, porque iba a entregar el ministerio. Pero Dios trató conmigo ese día. Y ese día de Las Palmas aquí a Medellín me habló Dios. Y me dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Confía, me dijo, confía. Me dijo, vaya a la cita, porque ya los oficiales estaban reunidos para recibirme la licencia. Vaya a la cita que tiene y dígales que oren por usted, porque usted necesita fuerza y oración. Y ya. Cuando ellos vinieron, ya tenían el otro muchacho que me iba a reemplazar. Y esperaban que yo firmara. Cuando ellos dijeron, hermano, bueno, aquí tal cosa, estamos reunidos esperando a usted, que usted va a entregar tal cosa. Y yo le dije, no, hermano, yo no vengo a entregar, yo vengo a que oren por mí, porque ahora con más fuerza le voy a meter el alma a esa obra. Y así fue. A su nombre sea la gloria. Pero a todos nos asalta el miedo en algún momento. En algún instante de la vida, cuando uno se le cierran todas las puertas. Es más, ahí hay muchachos sentados, hermanos sentados, con una cantidad de temores. ¿Será que ahora que volví a la iglesia, sí soy capaz? ¿Será que ahora que estoy aquí sentado, oyendo este mensaje, no me voy a devolver como las otras veces? Si cobras fuerza en esta mañana. Aleluya. Démele un aplauso al Rey, hermano. A su nombre la gloria.
Porque de verdad que el miedo y el temor nos hace perder grandes bendiciones. ¿Sí o no? En todo tiempo hay que motivar al pueblo. Hay que motivar a los líderes de la iglesia del Señor a que no tengan temor, a que no tengan miedo, a que crean que estando con Dios seremos victoriosos y seremos invencibles. Pero diario usted va a ver esa motivación en los líderes, en el pastor, en aquel de directiva, programas y todo eso, tratando de levantar el ánimo, la fuerza, el dinamismo del pueblo. Alabanzas al nombre del Señor. Porque el miedo nos hace perder grandes visiones y grandes revelaciones que Dios tiene para nosotros. Oiga esto: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y uno tiene que creer, hermano, ciegamente que Dios sí es capaz de hacerlo. Que aunque la visión se tarde por un tiempo y la respuesta, sin embargo usted no puede dejar de confiar, no puede dejar de creer que Dios lo hace. Por encima de lo que sea, Dios se glorifica y Dios hace su obra. Porque lo que hace el temor y el miedo es cerrar los ojos, impedirle al creyente que vea hasta dónde puede llegar o hasta qué cosas podemos alcanzar con el Señor. Pero el temor como que le hace cerrar a uno los ojos, le cierra el corazón, le cierra el pensamiento y le cierra todo. Como que usted no va a ser capaz. Mandaron 2 espías. Los 2 espías vieron lo mismo. Vieron lo mismo. Contemplaron lo mismo. Pero ¿cómo era que habían 10 que se llenaron de miedo? Hermano, si nosotros sacamos un porcentaje de 12, fueron 12, 10 se llenaron de temor, de duda, y solo 2 alcanzaron a creer que Dios podía. 10 vinieron diciendo: no, nosotros no somos capaces. Nosotros parecíamos como allí cosita nada, como unas migajas, langostas. Nosotros éramos nada a ojos de ellos. Nosotros no podemos. Allá hay gente gigante, hay gente de guerra, gente de batalla, Moisés. Nosotros no vamos a poder. Y solamente 2 no tuvieron miedo, no tuvieron temor. Y Caleb y aquel hombre dijeron: vea, es verdad, ahí hay gigantes, sí, son muy grandes, muy altos, pero nosotros los comeremos como a pan, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Con nosotros está el que puede, el que es grande. Él no nos dejará, ni tampoco nos desamparará. Y se creyó a lo que dijo, a lo que dijeron aquellos hombres. Y mucho del pueblo tomó fuerza para poder creer y para poder incursionar a aquella gran ciudad. ¿Será que de pronto en la iglesia pasa eso? ¿Será que de pronto en medio nuestro pasa eso? Que hay una cantidad, tenemos una cantidad de personas. Hablemos, si entre 12 solamente hay 2 que creyeron, entre 200, ¿cuántos habrán que creen? Como 20. Como 20. Es decir, que los demás tenemos temor, tenemos miedo, tenemos susto. Los demás temblamos. Si hacemos pues un paralelo entre aquello y lo otro, y una ecuación entre esto y lo otro, aquí solamente unos 20, pongámosle,
estarían creyendo, estarían pensando, estarían anhelando la victoria, porque saben que Dios va con nosotros y no nos ha dejado ni nos ha desamparado. El miedo cierra los ojos, nos impide ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos alcanzar. El texto agrega: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros. Aleluya. Más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Él peleará nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué bueno, hermano, uno ser protagonista de ánimo, de fuerza. Que cuando usted se encuentre un grupo, se encuentre a estos hablando de tal cosa de la iglesia, de esto no podemos, no somos capaces, no aguantamos, usted diga: en Dios haremos proezas, con mi Dios asaltaremos muros. Es que tengo por claro, hermano, usted no ha creído en mí. Usted no ha creído en mí, usted cree en Dios. Dios es todopoderoso. Yo soy solamente un mortal. A su nombre sea la gloria. Porque el miedo nos roba la confianza, nos vulnera, nos hace débiles, nos hace ver cobardes ante el gran desafío. No puedo, no soy capaz. Y cuando se llena la mente de eso, precisamente el enemigo logra la oportunidad. Usted manifiesta no poder, no ser capaz, y créame que el enemigo inmediatamente lo ve como presa fácil. Hay creyentes, hermanos, que han perdido batallas, enormes batallas, por miedo a enfrentar. No porque no tengamos con qué, sino miedo a vencer. Yo no soy capaz, yo no puedo, yo no alcanzo. Mire que cuando registra esto bonito, al ver Pedro el fuerte viento, ¿qué fue lo que tuvo? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, Señor. ¿Se imagina? Es que Pedro se perdió más de un hermano. Donde Pedro no se hubiera dejado llevar por el miedo, Pedro hubiera podido caminar sobre el mar. Lo hizo. No sé cuántos pasos, pero lo hizo. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y así nos pasa a nosotros. Vemos un viento borrascoso y renunciamos a esto, renunciamos al otro, dejamos de trabajar, dejamos de hacer. Una pruebita ya nos pone a llorar. Una dificultad ya nos hace retirar. Cualquier situación: ay, que están hablando de mí. Que hablen. Más pierde el que habla que usted. A mí pastor, es que Julián estaba hablando de usted. ¿Será que soy muy importante? Porque cuando hablan de uno tanto, porque no es muy importante. No. Yo sí digo eso. Y no quieres saber qué está hablando. Lo único que quiero saber es que soy importante. Entonces eso no nos puede menguar. Pero Pedro se perdió la oportunidad de andar, de caminar, de demostrar que tenía fe para avanzar por encima del obstáculo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El primer intento le asaltó el miedo, porque el miedo hace quitar de nosotros la mirada de Jesús. Hace quitar la mirada de Jesús para ponerle en el obstáculo, para ponerla allí donde no se debe. Pero si usted, hermano, adquiere confianza, fuerza, al Señor la gloria, llene su mente
de cosas, no digo positivas, sino de fe. De fe, de palabra. En vez de ponerse a chatear tanto en ese celular, escuche cosas que le alimenten su mente. Cosas que le sirvan, predicaciones. Vea, cada ministerio debiera de educarse, debiera de coger de todas aquellas buenas enseñanzas que tiene la iglesia del Señor y aprender y aprender y aprender. Y no vendría aquí a salir con cualquier cosa. Ay, ¿qué dije yo? Porque uno nota que hay gente que como que no estudia. Si usted quiere, hermano, ¿qué quiere? Yo escucho mucho, yo oigo mucho, yo leo. Pero yo no leo cualquier cosa, ni mantengo los chismes de la última. No, cosas que sirvan, cosas que nutran lo que yo hago. Yo me pongo a ver que cómo se raspa una papaya, que cómo se pelea una, cuál peña pila o pila peña o no sé qué, yo no, bobada, ¿no? Yo busco cosas y me pongo a escucharlas y a aprender, a saber temas de familia, temas de aquello, temas de lo otro, temas de esto, pero que nutran, que me sirvan. Pero no había averiguar los chismes de la última hora. Que cuándo será que se muere Julano, que cuándo será que... No, son bobadas. Porque el miedo lo hace a uno ir por sendas que no son. Entonces aliméntese de cosas verdaderas. Eso de estar pegado allá, de jugar del Nintendo, ¿qué es eso? Del Play, de estar jugando bobadas, eso no lo lleva a nada. Eso no lo lleva a perder el tiempo. Eso es una atadura, eso es el bazuco del diablo. Sí, hermano, es el bazuco del diablo. Entonces fume bazuco si quiere, mijo. Pero usted quiere crecer. Los de alabanza, póngase en escuchar gente que cante bien. Póngase en escuchar sopranos. Póngase en escuchar ritmos. Cómo mejorar la técnica vocal. Cómo estar delante del público, tal cosa. Y eso nos hace crecer. Pero a veces nos dejamos llevar por la problemática, por el miedo. Mire tanto como esto, el Señor repartió, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio ¿cuántos? 3. Y a otro le dio 1. El 5 se ganó 10. El de 3 ganó otros 3 más. Y el de 1, ¿qué hizo con ese? Lo escondió. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Hombre, si Dios te ha dado, si Dios te ha entregado, si Dios te ha bendecido, si Dios ha puesto en ti talentos, capacidades, no tengas miedo de multiplicar, que Dios suma, multiplica y bendice. A Dios sea la gloria, hermano. A Dios sea la gloria. Los líderes fracasan, no por falta de poder, ni por falta de sabiduría, de unción, tampoco por falta de conocimiento, sino por miedo. La mayoría de los líderes fracasan es por miedo. No porque no sepan, no porque no conozcan, no porque no puedan, sino que el miedo los obstaculiza, los detiene, les impide creer, confiar, les impide esperar en Dios. Entonces yo encontré la razón por qué el Señor escribe ahí: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La iglesia del Señor debe de confiar ciegamente, hermano. Dios puede, Él moverá esto. Dios moverá esto. Dios moverá la iglesia como sea. Como sea, donde sea. Él usará los recursos, mandará, Él hará lo que tenga que hacer, pero esta obra no fracasará. Esta obra no fracasará.
esta obra no fracasará, porque esta es la obra de Dios. Y si usted tiene fe, fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y creo que aquí en esta mañana tenemos fe. Tenemos fe para creer que Dios sana al enfermo, liberta al cautivo, salva al pecador y llena del Espíritu Santo. Me decía una hermana, a mí se me iba a descarriar una hermana porque ella no recibía el Espíritu Santo. Ella me dijo, pastor, vea, yo he estado así para recibir el Espíritu Santo, pero así. Y yo le dije, le pregunté, ¿y por qué no lo ha recibido? Y yo, porque me da miedo. Me da miedo. Y yo, ¿pero miedo de qué? Y resulta que era que en la iglesia había una hermana que brincaba y brincaba y se subía por las bancas, por las sillas, dejaba los zapatos dañados. Eso tenía los zapatos dañados. Eso más es desorden. Hay cosas que no es el Espíritu Santo y no el desorden. Entonces, yo le dije, no, bote el temor, bote el miedo, arrodíllese en el altar, hable con Dios, porque usted se está perdiendo la oportunidad más grande de su vida. No es que vea a la hermana y cuando me arrodillo se me presenta esa hermana brincando por encima de las bancas. Entonces me da miedo que me quiebre un pie, hermano. A eso le he tenido miedo toda la vida, que me quiebre un pie. Entonces cuando yo me arrodillo, yo veo a esa hermana en el pensamiento brincando y tumbando las bancas. Y yo le dije, no, ahora va a ser diferente, porque usted tiene que recibir el Espíritu Santo. No se puede llenar de temor. Cuando esa mujer tocaba piano, tocaba guitarra, cantaba, esa mujer sacaba unos mensajes, enseñaba en escuela dominical. Yo le dije, ¿sabe que te estás perdiendo de mucho? Así que mañana iba a comenzar como una semana de renovación. Que comienza la semana de renovación. Aproveche, hable con Dios y recibe el Espíritu Santo. Y si no, dígale al Señor que le dé el Espíritu Santo en el cafetal. Pues por allá cogía cabecito. Entonces me dijo, ¿y si salgo volada por un monte abajo? O sea, por todas partes le daba miedo. Y le dije yo, no, o viniendo de la finca en el caballo hacia la iglesia. Peor, me tumbe el caballo. Yo no sabía cómo decirle. Le dije, no, de todas maneras, deje el temor, deje el miedo, que Dios la llena. Pues de ahí salió y se fue para su finquita, para su casa. Y esa noche pasó orando a Dios. Y a las 3 de la mañana, arrodilladita, recibió el Espíritu Santo. Botó el temor, botó el miedo, botó todo lo que le coartaba. Hermano, una mujer servidora. Era una bendición para todo lo que uno la pusiera a hacer. Se estaba perdiendo la oportunidad solamente por temor. Porque me da miedo, me da pena que me vean. Si nosotros botamos el temor, hermano, usted tiene un Dios muy grande, escúcheme. La iglesia tiene el único Dios grande, poderoso. No tenga temor, no tenga miedo, no tenga temor a nada. Que con Dios, si así como vamos, hemos logrado cosas, ¿cómo no lograremos de cosas? ¿Cómo no lograremos de cosas? Si todos nos llenamos de valor y le decimos, Señor, nosotros podemos echar esta obra tuya para adelante. Nosotros somos capaces, seremos capaces. Hay que abrir otra obra, seremos capaces de sostenerla, seremos capaces de hacerla crecer, de avanzar. ¿Sabe cómo va Villaflora? Va bendecida, va bien. Mauricio estuvo predicando por allá hace 8. ¿Cómo va? Hermano, estaba lleno el salón. Somos capaces, la iglesia en Bello Horizonte sí es capaz. La iglesia aquí sí es capaz. Solamente que usted se atreva a creer. Que usted se atreva a creer que usted no es un aparecido, que usted no es un don nadie. No, usted es hijo de Dios. Y a los hijos de Dios se respetan. Dele aplauso a él, hermano. Aleluya.
Esté en pie un momento, por favor. Qué bueno que Dios llenara a alguien. Ay, tengo temor porque estoy enfermo. No tenga temor de la enfermedad. Venga que el Señor la sana. Lo sana. No tenga miedo, iglesia. Nosotros no nacimos para tener miedo. Nosotros nacimos para creer. Me decía una hermana apartada que la íbamos a colocar a servir. Ay, si los hermanos comienzan a hablar mal de mí. Ay, si los hermanos comienzan a señalarme. Ay, si los hermanos comienzan a decir. Yo le dije, ¿qué interesa? ¿Qué interesa? Métase. Hágase ver. Hágase conocer. Quizás Dios tenga algo grande con usted y el miedo no la deja. Uy, hermano, permitió que Dios la usara en un momento y todo el pueblo aprobó. El día que esa mujer salió a predicar en la palabra, el pueblo lloraba, aplaudía. La gente estaba compungida, pero ella tenía miedo al señalamiento, miedo a que la acusaran, miedo a que la señalaran. Pero era solamente una cosa mental, porque el pueblo había aprobado la bendición. Y yo creo que aquí somos una iglesia de bendición. Yo no sé cuántos muchachos tengan miedo, tengan temor. No, yo sí he sentido un llamado, pero me da miedo. Nosotros en pareja sí hemos hablado, pero nos da susto, pastor. Dios está necesitando gente sin miedo, gente arriesgada, gente que vaya, hombres que se dejen usar, mujeres que se dejen usar. Me decían los muchachos de los que cantaron ahora, ay no, que no sabemos tocar bien, nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos ensayado. Yo, no importa. Ah, que nos da miedo, háganle con miedo y vea cómo van. Y si se dejan usar más de allá, Dios hace cosas. Alguien quiere dejarse usar por el Señor. Tal vez Dios te va a necesitar para algo. Dios está pensando en ti en grande. Lo que dijo Moisés era que tenía miedo, que él no sabía hablar. Eso era una excusa. Eso era que tenía miedo. Pero venció el miedo y Dios lo usó. Y hasta el día de hoy hablamos de Moisés en los púlpitos. Si tú te arriesgas, si tú dejas, iglesia, Dios te usa. Hermana, Dios te usa. Si arriesgas, si crees en esta mañana, esa enfermedad que te tiene con temor y con miedo desaparece en esta mañana. Se va de tu cuerpo esta mañana. Se va de tu vida esta mañana. ¿Qué tal si por ahí levantas la mano y le dices, Señor, quita de mí el temor? Bueno, yo quisiera que hiciéramos una oración importante. Siento que hay alguien que está peleando con su temor, está peleando con su miedo, con no ser capaz, con no poder. Un amigo me decía estos días, es que si voy allá y no soy capaz, es que si me bautizo y me aparto, es que yo no, Señor. Allá no batallamos nosotros con fuerza propia. Allá la fuerza nuestra viene del cielo, viene de Dios. Aquí todo viene de Dios. Levante sus manos allá, levante sus manos.
Ayudémosle a alguien a pelear su batalla. No tengas miedo. No tengas temor. Llénate de fuerza. Tal vez en alguna directiva ya están contando los meses. Faltan todavía 6 meses largos. ¿Qué vamos a hacer? Porque Él cuida. ¿Qué vamos a hacer? De mí. No tengas temor. Jehová peleará por vosotros Mi paz. y vosotros estaréis tranquilos. No tengas temor de esa mala economía. Dios va a mejorar eso. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir caminos. Dios te va a llevar nuevos clientes. Dios va a hacerlo. No tengas miedo. No tengas temor. Déjate usar. No escondas más tu talento. No lo escondas. Tuve miedo y lo escondí. No lo escondas. Sácalo. Sácalo y dile: Señor, te voy a servir. Te voy a servir. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. ¡Aleluya! Nosotros sí somos capaces. Hermanos, sí podemos, sí podemos. En Cristo lo podemos. Sí podemos. Sí podemos, sí. Él es mi paz.